Es uno de esos proyectos que lleva sobre la mesa ni se sabe, pero que ya ha dado los pasos firmes para hacerse realidad. Y Adif ha confirmado que los plazos se están cumpliendo y los trabajos avanzan como deben. Los trenes de alta velocidad llegarán a la T4 de Barajas en 2026 y te cuento los detalles en este vídeo. Según aclaraba el propio gestor de infraestructuras, ya se han contratado todos los suministros para ejecutar la obra, como traviesas, balasto, carril o desvíos, en la que se invertirán 21 millones de euros. Un tramo pequeño pero muy complejo que conectará Chamartín con la T4 para trenes de alta velocidad, un hito dentro del mapa ferroviario español que cambiará muchas rutas que ahora acaban o comienzan en la estación norteña de Madrid. Eso sí, el calendario de posible finalización ha seguido bailando, pues desde los tiempos de Pepe Blanco como ministro de Transportes se ha hablado de esta obra sin llevarse a cabo hasta ahora y para la que aún faltan muchas fases y donde finalmente no se podrán tener acabadas ni este año ni en 2025, fecha que se barajó varias veces. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Uno de los detalles más delicados de las obras está en que se realizan manteniendo en servicio la línea de cercanías que conecta con el aeropuerto, con unas obras que se han planificado en dos fases. En la primera, la actual, Adif está acometiendo las mejoras necesarias para que algunos servicios de AVE puedan prolongarse desde Chamartín a Barajas por la actual línea de cercanías. El nuevo enlace aprovechará parte de la plataforma de la línea de cercanías en unos 8,8 kilómetros de longitud y que está en servicio desde 2011, dejándose preparada en su día para que pudiera acoger la circulación de trenes de alta velocidad, concretamente desde el túnel de acceso al aeropuerto con vía mixta o de 3 hilos, haciéndola apta tanto para trenes convencionales como de alta velocidad. La actuación ahora en marcha comprende la construcción de una nueva línea de ancho estándar desde la cabecera norte de Chamartín hasta el túnel de acceso al aeropuerto, donde conecta con la vía de 3 hilos, algo que supone tender 3,5 kilómetros de nuevo trazado ferroviario de vía única desde Chamartín y hasta el túnel bajo la autovía A1 y de vía doble desde este túnel hasta el de acceso a Barajas, donde también se adaptará la vía en el interior del túnel norte del aeropuerto para implementar el triple hilo en su totalidad, avanzándose en estos momentos en la obra civil, los movimientos de tierra, así como los trabajos de explanación y los pilotes para construir las nuevas vías de alta velocidad paralelas a las de convencional. Además, Adif ha licitado por un importe de 18,6 millones de euros el contrato para el despliegue de los equipos y sistemas de señalización para la nueva conexión, enclavamientos, bloqueos y circuitos de vía, así como el sistema de control y mando de tren ASFA, entre otros. Dispositivos que se actualizarán en la parte de la conexión ya construida por la que actualmente se presta el servicio de cercanías y se instalará en el tramo de nueva construcción, unos trabajos que eso sí serán una especie de obra intermedia, ya que la idea es construir una conexión específica de alta velocidad hasta Barajas, aunque todavía sin plazos concretos. Hablamos de una de las principales demandas de las aerolíneas españolas, particularmente de Iberia, para permitir una mejor conectividad y hacer del aeropuerto madrileño un hub de referencia, como en el caso de otros aeródromos europeos como París-Charles de Gaulle o Frankfurt, ya que Iberia calcula que esta conexión puede aportar entre 300.000 y 400.000 viajeros extra al aeródromo madrileño, especialmente de aquellos viajeros en conexiones de ciudades españolas que ahora mismo, para hacer viajes de largo radio, optan en muchos casos por combinaciones aéreas que les llevan a otros aeropuertos europeos, y con la llegada de los trenes rápidos a Barajas se espera que estos viajeros se decanten por el aeropuerto madrileño al suponer el tren una opción mucho más cómoda que enlazar esos dos vuelos. Sin embargo, su posible éxito está por ver, y también la capacidad de esta infraestructura, que no va a permitir demasiadas operaciones diarias, por lo que muchos colectivos han reclamado invertir en
en mejorar la conexión de cercanías y hacer algún tipo de servicio express en lugar de llevar a los trenes de alta velocidad hasta Barajas. De hecho, esta obra también tiene la polémica de que al no tratarse de una estación o parada pasante, Barajas no resulta atractivo ni lógico para este tipo de servicios extra, o el que haya otros aeródromos más preparados para tales conexiones y que se vayan descartando. El tiempo dirá cuántos pasajeros usarán esta conexión y si habrá merecido o no la pena, pero parece claro que todavía tendremos que esperar al menos 2 años para ir descubriéndolo. Seguiremos pendientes y contaremos las novedades sobre esta obra que se vayan sabiendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.